Bueno, está con nosotros ya Felipe Jaque, economista jefe de Banco Vice, para conversar un poco sobre lo que está pasando a nivel económico en Chile y en Estados Unidos, con realidades bastante distintas. ¿Cómo estás, Felipe? Hola, Bien, ¿y ustedes cómo están? qué gusto Estoy saludarte. tratando de arreglar la cámara por si acaso, pero Pero pequeño te problema vemos técnico. súper bien, te vemos igual, perfecto. Elegimos una buena foto mientras tanto. Sí. Oye, Felipe, estamos con realidades... Gracias a la producción. Oye, estamos con realidades tan distintas entre Chile y Estados Unidos. Por una parte, en Chile estamos sintiendo que llega todo el viento de cola, Mm. con inversión creciendo, con inflación controlada, con crecimientos al alza, con un buen entorno macro. Y por otro lado, con las incertidumbres que están pasando en Estados Unidos, no es que los datos económicos estén malos, pero con esta tremenda incertidumbre de si es que el presidente va a destituir o no va a destituir por una excusa, digamos, por un resquicio al presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, con las tremendas consecuencias que podría tener la independencia. Mm. Cómo estás viendo estos escenarios tan distintos entre lo que está pasando en la macro de Estados Unidos y en Chile? Y yo agregaría que ya llevamos un buen tiempo con esta escaramuza entre la administración de Trump y la Reserva Federal. Yo me acordaba que hace unos meses atrás una de las presentaciones que armábamos se llamaba Trump versus Powell. Ha tratado de tener injerencia en la política monetaria y cosas que es bueno recordar. No es menor el impacto que podría tener en las renovaciones de deuda que tiene que hacer Trump en sus 4 años de gobierno, pasar de tasas que hoy día están en promedio en torno al 3% y que eventualmente tendría que empezar a renovar en una deuda de más largo plazo sobre el 4%. O sea, en el fondo, ese es un punto importante a considerar. Casi la mitad del déficit de Estados Unidos, el déficit público, tiene que ver con pagar deuda. Entonces es un tema que yo creo que es bien sensible para la administración. No es la forma, probablemente, de lograr que me baje la tasa de interés, pero también estábamos revisando casos de los 60, los 70, donde el gobierno, la administración, en su minuto también trató de interferir en lo que era la conducción de política monetaria, y ese ejercicio terminó bastante mal, porque entre embargo, petróleo y aumento de commodity, terminamos con la era de Volcker, con unos aumentos de Pasa a tasas de las 15. interés brutales. Entonces, estas cosas efectivamente pueden terminar muy mal si es que terminan una escalada inflacionaria, porque finalmente el fisco es el que gobierna la política monetaria. Felipe, dejando un poquito de lado la importancia de tener una Fed independiente, ya que eso yo creo que no está en discusión. ¿Tiene asidero, tú le ves alguna arista, algún punto donde al argumento de Trump de que se puede y se deberían tener tasas más bajas? La verdad que cuando uno mira en los típicos ejercicios un poquito más teóricos de regla de Taylor, que lo que hace es sopesar el desvío de la inflación respecto de la meta, el desvío de la actividad respecto de su potencial, no hay demasiado espacio para que la Reserva Federal pueda ir mucho más abajo con la tasa de política monetaria. Te da más o menos niveles como los que está hoy día. Eh, Probablemente, si es que uno tiene algún enfriamiento de la economía adicional durante el 2026, dado que se han caído todas las expectativas de inflación a corto, mediano y largo plazo, podría haber espacio para ir a recortarla una vez, máximo 2 veces en nuestro escenario. Pero la macro, la verdad que se ha visto, si bien es cierto el mercado laboral ha andado débil, que es un poquito lo mismo que nos pasa en Chile, la economía ha andado relativamente mejor, mercado laboral más débil, hay como poco espacio para una política monetaria mucho más expansiva, digamos. Ah, ya. Felipe, bueno, tenemos todo el tema a propósito de la presión institucional que está instalada sobre la Fed con esta citación al presidente Jerome Powell, pero tenemos también en la coyuntura, en la noticia como más fresca hoy día, la publicación también de la inflación y la publicación de los Sí. resultados corporativos. ¿Qué nos dice también eso y cómo influye hoy día en el mercado? Ahora, en términos de inflación, una buena noticia, se está esperando que cierre el año más o menos en un 2,7. Ujú. Acuérdense que tuvimos shutdown y tuvimos ahí alguna Sí. pérdida de toma de datos, pero todo sumado da más o menos una inflación del orden de ese nivel.
si uno mira las compensaciones, los premios inflacionarios que hay en las tasas de interés para este año y para los próximos 2, 5 y 10 años, están todas más o menos en torno al 2,3, 2,2%, o sea, están muy alineados ya con la expectativa con el target de la FED de 2%, así que eso es una buena noticia, creo yo, y debiera calmar algo los mercados. Pero lo curioso, que cuando uno mira la tasa corta en Estados Unidos, que ha bajado casi un punto, la tasa larga está ahí pegada en el 4,20, y el 4,20 yo creo que es símbolo de estos ruidos que estamos teniendo en la institucionalidad, más allá de que la economía ande relativamente fuerte. Y esas primas por plazo, que uno las puede medir entre la tasa corta y la de 10 años, la de 2 años y la de 10 años, están en niveles que a nuestro juicio tienen poco espacio para caer. Y entonces los termómetros de lo que está haciendo la política monetaria y los problemas que está teniendo con la institucionalidad, yo creo que son efectivamente la tasa larga, que igual le resta algo de expansividad a la política monetaria cuando se mantiene en estos niveles, a pesar de que estamos en condiciones ya más laxas porque la Fed sí recortó la tasa, pero yo creo que eso hay que estarlo mirando, porque eso, de alguna manera, es cierto que un dólar débil, una institucionalidad de Estados Unidos hace que los flujos se vayan a otra parte, y una de esas otras partes sería el mercado emergente y Chile. Pero también es cierto que hay que tener un cierto cuidado en que si esto se desordena mucho, en algún minuto lo va a tener que parar la Reserva Federal, y ahí podemos sufrir todo, digamos. Conversamos con Felipe Jaque, economista jefe de Banco Vice. Felipe, hace varios meses estábamos todos diciendo, todos los que entrevistábamos, que el dólar cuando está en 9.40 debería haber estado en 900, 9.80. Se demoró, el cobre subía, $5, 5.5, casi 6. Bueno, llegó el momento. ¿Qué sientes tú, qué crees tú que gatilló esta caída de estos 30, 40 pesos en poco tiempo, cuando las condiciones en general no cambiaron tanto en ese periodo? A ver, yo creo que las cosas que están pasando en términos de escenario internacional son un poquito distintas a las que estábamos esperando. Uno, hay una debilidad del dólar, que ya lo hablábamos, no vamos a extendernos más en eso. Dos, tenemos una dinámica macro bastante potente afuera, sobre todo en términos de precios de commodity, y yo creo que eso también es muy, muy relevante para nosotros. Y una economía que entre negociaciones, golpes a la mesa y lo que ha sido la dinámica de la administración Trump, es una economía que sigue andando muy bien. Y con condiciones financieras globales más laxas. Eso yo creo que es lo que está primando en todo esto. Y yo te diría que ese escenario es probablemente, si no el mejor, uno de los mejores escenarios que puede estar enfrentando una economía emergente. Y probablemente eso se tiene que ir materializando en varios aspectos. Uno, el impulso que vamos a tener todo este año y el próximo, probablemente de los mayores impulsos que hemos tenido en las últimas décadas. Y dos, en los precios financieros de esta economía. Sí. Estamos con Felipe Jaque, economista jefe de Banco Vice. En las perspectivas, bueno, tú mencionabas el tema del cobre, tenemos también el litio, hemos hablado harto también sobre eso, cómo nos influye también el precio del petróleo. En ese contexto, ¿cómo alivia también hoy día la situación fiscal el precio del cobre? Lo hemos hablado con varias personas acá en el programa, hay distintas estimaciones, distintas lecturas, pero efectivamente es un alivio con el cual parte el nuevo gobierno. Claro, y parte con tres parámetros que yo creo que hay que tener en cuenta. Uno, el gasto público del 2026 está amarrado con un cobre de 4.38. Después, por lo tanto, estamos pasado $1 por arriba de eso en términos de los ingresos que vamos a estar recibiendo. Segundo, ya está operando el royalty, que recauda más plata en la medida que los márgenes se van ampliando en la minería respecto a lo que se recaudaba antes.
Y ahí, bueno, hay algunas estimaciones, pero básicamente nos pone en la parte alta de lo que tributa la minería en el mundo, similar. Estamos hablando de Australia y otras regiones que hacen algo parecido. Eso significa, para efectos prácticos, y probablemente lo han discutido con otros actores del mercado, y es que podríamos terminar perfectamente con un equilibrio fiscal al cierre del 2026. Entre los 4 billones o más que podríamos recaudar por parte de cobre, que eventualmente no se gastan. Digo eventualmente porque hay algunas formas de sí gastar algo de eso, pero eventualmente no se gastan. Y segundo, con algún esfuerzo de la nueva administración por recortar gastos. Si consideramos las dos cosas, perfectamente podemos acumular hasta 2 puntos del PIB. Y eso significa una extraordinaria foto fiscal a fin de año. Sí, pues. Pero esa foto fiscal, ok, ¿qué es esa foto fiscal, Felipe? Esa es una foto donde aparecemos ahorrando, pero no nos da margen para gastar, ¿o sí? Claro, en el fondo los supuestos, para que la foto sea realmente buena, y es nuestro escenario base, y ahí va a contar un poquito qué es lo que vemos en tasas locales. Eso. Si la foto es buena, significa que me ahorré, no sé, no, digamos que no un punto del PIB en menor gasto, pero supongamos que nos vamos con el comité de expertos que midió que esto se podía recortar de alguna manera en $2.000 millones. Me gano $4.000 millones más por cobre, tengo $6.000 millones. Tomo esa plata y la pongo en alguno de los fondos soberanos que están un poquito más escuálidos de lo que eran en los años anteriores. Acumulo esa plata en los fondos soberanos y empiezo a sacarme una mucho mejor foto en términos de deuda neta. Supongamos que igual el gobierno decide emitir toda la deuda que se va a emitir este año, que son $17.000 millones, pero tengo estos activos que voy recomponiendo, que es una de las sugerencias o de las avenidas que ha estado levantando el CFA, acuérdense, con temas de fondos soberanos y reconstruir de alguna forma ahorro precautorio por el lado del fisco. Esa foto significa, a nuestro juicio, que nos merecemos una tasa de interés algo más baja de la que tenemos hoy día, en términos de bonos de gobierno de largo plazo. Y si eso ocurre, a nuestro juicio, para poner los números concretos, las tasas largas de Chile, del fisco, podrían perfectamente andar en torno al 5% nominal, alejándose ya del 6% que anduvimos tocando durante el 2025, una tasa real en UEFs larga de 2% o incluso menos, para la típica aplicación que se ha estado haciendo en el último tiempo. ¿Qué significa eso para la calle? Significa tasas hipotecarias que perfectamente tienen espacio para caer. Si esto lo metemos en un circuito donde, por ejemplo, hay una administración que quiere excavar permisología, podríamos tener sectores que han estado rezagados mucho tiempo, reactivándose de manera bien importante el 2026 y el 2027. Felipe, y estos 6.000 millones, digamos, que el cobre aporta en algo, bueno, todos estos 6.000 millones que tú mencionaste, ¿permitirían no tener que recortar los 6.000 millones que ha prometido el presidente electo, o son caminos distintos? Son caminos un poco distintos, porque al final, uno es que efectivamente estamos muy deficitarios en ahorrar el exceso de ingresos que podemos tener. Yo creo que hemos tenido bastantes atajos en torno a la regla fiscal. Y esos atajos yo creo que finalmente hasta el minuto no nos han costado. Lo hemos hablado otras veces. El mercado internacional nos trata bastante bien porque tenemos menos deuda que muchos otros países y somos relativamente serios en términos de la deuda. Pero yo creo que van en caminos distintos porque efectivamente tenemos que volver a un régimen donde hacemos parámetros estructurales, estimamos cuánto es lo que realmente nos podemos gastar a largo plazo y gastamos en función de eso. Todas las regalías que vienen por un escenario externo inmejorable, como el que estamos teniendo hoy día, debieran ir a ahorro. Esto es como la típica comparación más simple de esto es como un hogar, porque al final del día si hay un extra de ingreso, ese extra de ingreso debiera ir a ahorro. Sí. Ahora,
Perfecto. Estamos con Felipe Jaque, economista jefe de Banco Vice. Antes que se nos acabe el tiempo, Felipe, te leímos una columna en Exante titulada Calma y Ticia a propósito de la implementación de la reforma previsional. Y te quiero preguntar justamente por el planteamiento esencial que tiene esa columna, que busca justamente advertir respecto de compras o ventas masivas de acciones o bonos locales justamente en el proceso de implementación de esta reforma. ¿Qué riesgos vislumbras tú justamente en esta implementación desde el punto de vista de lo que puede ocurrir con el mercado local? Sí, los riesgos que se levantan ahí son básicamente poner ojo en. Tenemos un punto de partida de cómo está invertida la gente hoy día desde el fondo A hasta el fondo E. Dependiendo de lo que defina la autoridad, que va a ser el nuevo benchmark, en el fondo, cómo se van a invertir las plata para alguien que nació en el año 60, 70, 80, 90, 2000 y así en adelante. Podría haber alguna presión para que se mueva mucha plata desde los fondos A, por ejemplo, si es que uno quisiera tener puntos de referencia más conservadores, con menor riesgo, podría mover mucha plata del fondo A al fondo E. Si el punto de partida se toma en cuenta, que es donde estamos parados y invertidos todos los cotizantes hoy día, eventualmente esos riesgos se aminoran, porque uno dice, bueno, vamos a tratar de que esto de alguna forma no genere demasiados impactos sobre los precios financieros. Ese es un punto. El segundo punto que levanta es que si yo tengo que salir a vender activos en el mercado global, la verdad es que eso da lo mismo, porque esos fondos, cuando yo salgo a vender acciones americanas, fondos europeos, lo que venda la AFP chilena para acomodarse al nuevo punto de referencia, no va a mover la aguja en los mercados internacionales. Pero otra cosa es cuando uno mira activos locales, renta fija, renta variable, IPSA en particular. Y va a depender entonces, y hay que tener bastante cuidado en cómo se fija esa referencia, esos fondos generacionales, cómo se va a permitir que inviertan, para de alguna forma considerar de que estamos teniendo un punto de partida que ya existe. La gente está invertida de esta manera. Y el ejercicio que nosotros hemos hecho otras veces es que, a propósito de los tristemente famosos felices y forrados, había movimientos en el mercado de pensiones en años anteriores, si se acuerdan del fondo E al fondo A, del fondo A al fondo E. Entonces, tenemos alguna métrica, no es la más robusta de todas, pero tenemos una métrica para saber en el fondo cuánto impacto tenía esos movimientos masivos de plata de un tipo de fondo a otro, que es, comillas, una proxy de lo que podría pasar si es que uno no toma en cuenta cómo están invertidas las platas desde el fondo A hasta el fondo E hoy día. Y esos impactos no eran menores. Y eso es más o menos lo que trata de levantar la columna, y es una cosa que se ha estado discutiendo en la industria por distintos frentes. Es, de alguna manera, a ver, no es una catástrofe de mercados, no es una catástrofe de mercados, pero sí sería bueno tener en consideración que mover demasiada plata de un tipo de activo a otro, sobre todo cuando estamos hablando de activos locales, es un punto que hay que tener en consideración. Ahora déjame... por eso la calma y por eso la tiza. Déjame sumarte, Felipe, intereses contrapuestos, porque acá lo que va a terminar ocurriendo en la práctica es que la super de pensiones va a definir un benchmark, o sea, va a casi que obligar, no en la ley, pero en la práctica, a que las AFP se inviertan como la super le está diciendo. Y ese número de cómo invertirse puede tener muchos activos locales, pocos activos locales, y eso puede generar un cambio muy grande. Hoy día más o menos los activos locales son la mitad y los activos internacionales son otra mitad. Supongamos que por alguna razón ese número que viene de una consultora y que toma la super de pensiones, supongamos que dice que ya no tiene que ser mitad y mitad, sino que tiene que ser 20% activos locales y 80% internacionales. Bueno, vamos a tener acá la disyuntiva de, por una parte, buscar la maximización de la rentabilidad de los fondos de pensiones, que es el objetivo primario sin duda, pero por otro lado, a costa de sacrificar el desarrollo del mercado de capitales, que vaya a achicarlo del 50% al 20%, con montones de consecuencias entre medio, digamos. Esa discusión que todavía ni siquiera ha empezado, yo me la imagino, pero súper relevante, no solo para el desarrollo del mercado de capitales, sino que para el desarrollo de la economía que se financia a través del mercado de capitales. Claro, entonces al final
Y en todo caso, el tema ha tomado bastante fuerza en los últimos meses, en distintos foros, en distintos paneles. Yo creo que eso es una buena señal de que en el fondo tiene complejidad en la implementación de esta reforma. Hay otras cosas bastante más nobles y bastante más simples, que es que acumula más ahorro, ¿cierto?, en las cuentas individuales y por lo tanto va resolviendo problemas de largo plazo. Pero yo creo que se ha ido tomando la conciencia de que en el fondo, de alguna manera, esto tiene un punto de partida que hay que considerar, y si no, estaríamos haciendo como una refundación del sistema de multifondo, y ahí yo creo que hay que tener bastante cuidado de cómo pueden reaccionar los mercados, sobre todo los activos locales, a esa refundación. Sin ninguna duda. Tengo a pensar de que eso ya se ha ido como aquilatando, y está dentro de al menos está puesto en la mesa muy instalable. Uh-huh. Muy bien, muchas gracias Felipe Jaque por haber estado el día con nosotros, siempre un agrado escucharte, muchas gracias por haber estado más que números una vez más en Radio Infinita.